El tema de hoy, mientras esperamos, esto como parte de la serie Dios trae gozo. Primero que nada decirles, hijos de Dios, que debemos dejar que nuestro Padre obre en cada uno de nosotros, que Dios trabaje en nuestro ser para que vivamos un proceso de sanidad interior, porque muchas veces las circunstancias de la vida, los problemas, los acontecimientos en nuestro entorno nos lleva a tener un corazón duro. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Qué debo hacer para dejar que Dios tome el control? Dejar que todo esté en manos de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 12. Acompáñenme por favor en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 12. Y vamos a ver qué nos tiene la palabra de Dios. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. ¿Sí? Esto quiere decir que mientras nosotros esperamos, debemos mostrarnos siempre gozosos. En la versión, traducción al lenguaje actual dice, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, muéstrense alegres mientras esperan en el Señor. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Hagamos un análisis textual de este versículo. Mientras esperan en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Gozosos en la esperanza. ¿Qué quiere decir gozosos en la esperanza? Lo primero que debemos tener claro es que esperar, que en la vida espiritual los procesos requieren unos tiempos. Todo tiene su tiempo. Algunas respuestas de parte de Dios pueden durar días, meses o muchos años. Usted y yo debemos estar dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, a pagar el precio para vivir la gracia del Señor. Sacar el mejor provecho de cada situación. Dios quiere sacar el máximo de las circunstancias para que nuestras vidas se alimenten, nuestras vidas sean completas. Él quiere que tengamos pleno conocimiento de su voluntad. Él no hace nada a medias. Él quiere que caminemos en su perfección. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así. Leamos juntos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto nos dice la palabra de Dios. O sea que después de que nosotros suframos o padezcamos o luchemos en la circunstancia, Dios nos hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Por eso aquí nos dice, muéstrense alegres en la segunda parte de Romanos 12:2. Regresemos nuevamente a Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12:12. Y sigamos estudiando este pasaje bíblico, este versículo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sufridos, gozosos, o sea, la alegría debe estar siempre presente. Pero ¿qué tipo de alegría, qué tipo de gozo es el que Dios proporciona, suministra en las dificultades? Hay dos formas de vivir, alegres o afligidos. Hay dos formas de vivir, alegres o tristes. En el espíritu o en la carne. Usted decide. La alegría que solo proporciona Dios es en el Espíritu Santo. A nuestro espíritu nos habla, nos dice, nos suministra para nuestra alma. Y de esta manera se experimenta una forma de gozo continuo que es distinto a la alegría que proporciona el mundo o que se da en la carne. Por eso dice, para mostrarnos alegres, muéstrense alegres.
alegres en las dificultades, debemos entonces permanecer en la llenura del Espíritu. Usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo para recibir ese gozo que solo Dios puede proporcionar. Pues es Él quien la suministra. Mientras que en la carne, esto de la alegría es simplemente optimismo. ¿Qué es el optimismo? Tener una mente positiva. Y solo experimentamos esa alegría de manera temporal. El optimismo es de manera temporal y mental y se desvanece con el tiempo, pero el gozo de Dios permanece en cualquier circunstancia. Vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, para continuar con el tema. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice así: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En la versión Dios habla hoy, dice: parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. A medida que la esperanza trae alegría, porque la esperanza trae alegría, esperar en Dios, la paciencia es el resultado de habitar confiadamente en esa dificultad, habitar con Dios, con la confianza en Dios en medio del problema. El insumo de la paciencia se da cuando tomamos la responsabilidad sobre los problemas. Es nuestro hábitat, es nuestro nicho, es el lugar donde el cristiano se desenvuelve, se desarrolla, crece, madura allí en las dificultades. No es en la comodidad, sino en el problema donde se ve realmente quién es cristiano y quién no. Se debe padecer en ellos para aprender a ser pacientes. Debemos aprender a ser pacientes, pues es un componente importante de nuestra fe. Vamos a leer Romanos 5:3. Romanos 5:3 para ver qué nos dice allí. Y vamos a versicular esta parte. Romanos 5, versículo 3, dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. En otra versión de la Biblia dice, en palabra de Dios para todos, dice: no hay, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Es la formación, ¿sí? El cristiano se forma allí, se forma en ese hábitat, en ese ecosistema, por decirlo así, de las dificultades. Ese es el nicho donde usted está siempre desenvolviéndose. Por último, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Dice la palabra de Dios, si volvemos a leer Romanos 12:2, que nos habla de eso, ¿cierto? Constantes en oración. Constantes en oración. La oración tiene un poder espiritual muy grande. La oración trae sanidad y consuela el alma. La oración genera constancias, es un producto de la oración. Si nosotros no oramos, no habrá forma de continuar en la espera. No seguiremos en el gozo, porque nuestro corazón se endurece. Es muy peligroso entonces pretender tener una vida cristiana sin oración, pues es en la oración donde se confiesa pecado, donde buscamos purificar nuestra alma, donde se hace mantenimiento a nuestro ser. Por eso un hombre que es inconstante es un hombre sin oración. Es simplemente eso. Un hombre que es inconstante es porque el corazón se endurece debido a que no tiene una relación real con Dios, una relación permanente con Dios. Y en eso consiste tener una vida espiritual, no es más nada. Vamos a leer para finalizar Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Santiago,
Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna. No piensen pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí lo que nos está advirtiendo es que pidan con fe. O sea, pidan realmente en oración. No pidan para sí mismos, como dice la palabra de Dios. Pedís, pero pedís mal. Pedís en tus propios deleites, en tus propios concupiscencias, en tu propio egoísmo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que oramos, pero realmente estamos hablando con nosotros mismos, tratando de buscar algo por medio de la oración. Entonces, aquí hay que aprender también a formarnos en oración. Para finalizar, vamos a leer 2 versículos como complemento. Dice, aunque la higuera no florezca, ni la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso está en Habacuc 3, 17 y 18. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, así terminamos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que este tema haya sido de bendición para usted, para su familia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.